Ya tenemos a nuestro siguiente invitado esta mañana. Se trata del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, profesor criminólogo de criminología, máster en Derecho Constitucional. Con él vamos a analizar varios casos, el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, también el tema de las bases militares extranjeras, que ya está en la Asamblea Nacional y que fue planteado por el primer mandatario, Daniel Noboa, y también el caso de Jan Topic. Buenos días, doctor, qué gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Ecuantena para el análisis de estos temas que son el comentario nacional. Buenos días, empecemos por el caso de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, que fue suspendida de su cargo por el Ministerio de Trabajo. Se cometió aquí una ilegalidad, una violación a sus derechos constitucionales. ¿Qué es lo que ocurre en este caso, doctor Alfonso Zambrano Pasquel? Muy buenos días, gracias por la posibilidad de conversar sobre algunos temas de interés que seguramente preocupa a más de un ecuatoriano. Y empecemos con el tema de la señora vicepresidenta. En lo personal no la conozco, nunca la he tratado, pero todos los ciudadanos estamos sometidos al imperio de la ley. Es un principio universal. Y yo agregaría algo más importante: de un Estado constitucional de derecho y de justicia, estamos sometidos al imperio de la Constitución. El hecho cierto es que los primeros mandatarios, un presidente o una vicepresidenta, son ciudadanos electos por voluntad popular y tienen un fuero constitucional que determina que el juez ante el cual deben rendir cuentas por sus actuaciones es el juez político, que es la Asamblea Nacional. En ese orden de ideas, el encargo que se le hizo a la señora vicepresidenta, no voy a calificar las razones por las cuales el gobierno decidió enviarla primero a Israel y luego a Turquía, donde evidentemente la pusieron en una situación muy delicada porque ella es mamá, pero no tiene una relación de pareja oficialmente conocida y consecuentemente ella vela por la situación de sus hijos. Al desplazarla primero a Israel y luego enviarla para Turquía, seguramente vivió la zozobra de tener que preocuparse por trasladar a sus hijos de un lugar a otro porque dependen de ella los que viven con ella. En esa situación, incluso en el traslado a Turquía, se afirma de que ella habría llegado 4 o 5 días después de la, entre comillas, orden que se le dio que se traslade. Pero la ley de servicio exterior le da a los funcionarios un rango de hasta 30 días para poderse trasladar a cumplir otra misión. ¿Por qué? Por una razón de fondo, porque tiene que arreglar la situación en el lugar en el que se encuentra y arreglar la situación en el lugar donde va a residir. En esa línea, la señora estaba sometida al control político de la Asamblea Nacional. Si algo debió imputársele, debió haber sido ante su juez constitucional. No se lo hizo. Y la señora ministra de Trabajo, que ella no firma, claro, pero aquí existe una suerte de autoría inmediata porque es la ministra de Trabajo. Y emplean a una funcionaria inferior que es una secretaria, me parece que incluso nombrada ad hoc a propósito de este tema, para el tema de talento humano, y decirle de manera atropellada, decide suspenderla con 150 días sin derecho a la remuneración. Mire, a veces jueces que están acusados de la comisión de delitos, incluso a veces se los suspenden el cargo y siguen cobrando la remuneración, aunque es verdad que a veces también le suspenden la remuneración. Pero el hecho cierto es que aparece incluso como una sanción, incluso desproporcionada, pero no es ese el punto. La competencia nace de la ley. Y la gran pregunta es, ¿tenía un funcionario del ámbito del trabajo, ¿no?, competencia para juzgar la conducta de la vicepresidencia de la República? No la tenía, no la tiene. Además que
la LOASEC, la ley orgánica que regula el servicio o a los servidores públicos, se aplica a aquellos funcionarios que son nominados de acuerdo con esa ley, que es una suerte de código del trabajo. Pero en el caso de la vicepresidenta está sometida al régimen constitucional. Entonces, y en conclusión en este tema, primero, la señora vicepresidenta estaba sometida al fuero constitucional. En segundo lugar, el juez natural para conocer su conducta, si hubiese sido ese el caso, es la Asamblea Nacional. Y en tercer lugar, el Ministerio de Trabajo carece de competencia absoluta, ni la más mínima tiene, para imponer una sanción como la que impuso. Y aclarando y reiterando, yo no la conozco a la señora vicepresidenta, nadie me ha pedido que hable bien de ella, simplemente que haga un análisis objetivo sobre el procedimiento que se utilizó. Porque en el fondo, sin duda, hay una mala situación con el señor presidente, pero ya es decisión de la señora vicepresidenta si renuncia o no. El hecho cierto es que como le corresponde a ella ejercer, en teoría, la presidencia, si se da el momento, se piensa que por la relación pésima que tiene, y eso es innegable, vaya a ser un desastre su presencia en la presidencia en el ámbito institucional y que sería incluso una situación muy grave para el país. Ese es el contexto en el que tiene que ser. Doctor Jorge Alfonso Zambrano Pasquel, doctor, pero no creo que la ministra de Trabajo y el gobierno desconozca que quien debía juzgar o tomar una decisión al respecto era la Asamblea Nacional, porque el presidente y la vicepresidenta fueron electos por el pueblo, y eso está claro en la Constitución de la República. Lo que aquí se ve detrás es un fondo político en estos momentos, porque definitivamente lo que quería el gobierno es sacar del paso a la vicepresidenta para evitar que ella asuma el poder cuando él pida licencia para hacer campaña electoral. Pero ahí está la Asamblea. La Asamblea tomó una decisión de consultarle a la Corte Constitucional. Yo le pregunto, doctor, ¿no era la Asamblea que debió devolverle el cargo a la vicepresidenta de la República y desconocer lo actuado por el primer mandatario a través de la decisión del Ministerio de Trabajo? Bueno, lo que ocurre es que ahora, sacan como as bajo la manga decir que ella no está destituida, técnicamente no lo está, sino que hay una sanción administrativa por la cual el cargo de ella se encuentra suspendido. Es una figura sui generis. Yo no encuentro de dónde se sacan esto de la suspensión, porque ella fue sancionada no como y por vicepresidenta, 150 días, todo sino el como tiempo, una persona encargada. 150 días, todo el tiempo Sí, que mire, va a durar el proceso de elecciones. Sí, lamentablemente esa es la situación, y cuando se hace un balance se llega a la conclusión a la que usted arribó hace un momento, que el trasfondo es evidentemente político, que hay una gran presión, ¿ya? No tanto, mire, la presión en este caso, en eso que yo llamo juicios paralelos, la presión mediática es al contrario. Hay un rechazo internacional a lo que pasa, claro, que puede ser el ciudadano que trabaja en el Ministerio Ciudadano del Trabajo, que ocupa un cargo subalterno, pero internacionalmente la imagen del país es pésima, porque se piensa que se vive en un régimen donde hay abuso de poder. Y es posible que el abuso de poder se siga manteniendo aún, porque la jueza que conoció ¿qué le corresponde? Incluso la Asamblea ha hecho una consulta de norma a la Corte Constitucional. No es que es malo, pero la Asamblea también pretende de esa manera curarse en sano en el ámbito constitucional, y para decirle, bueno, al país, esto dijo la Corte Constitucional. No digo que esté malo, pero no quiso asumir la responsabilidad a la que usted hacía referencia ni pronunciarse en ese sentido. Lo otro es que la acción que tomó la señora vicepresidenta es la acción que constitucionalmente le corresponde, porque siente esto un Estado constitucional de derechos,
hay garantías y hay acciones constitucionales. La acción de protección es la vía correcta, pero en la acción de protección un juez puede actuar desde el inicio y se le fue pedido, incluso dictando medidas cautelares, que son medidas de aseguramiento de los derechos de quien está dando. O sea, dicho de otra manera y para fácil comprensión, la jueza ante la que se radicó la competencia en esta acción de protección pudo dictar la medida cautelar dejando sin efecto la sanción y de esa manera habilitándola para continuar incluso en la condición de vicepresidenta. La jueza no lo ha hecho en este momento, ha dicho que no había un agravio en este momento reparable, pero esa es una jugada también. Puede haber fondo, estoy especulando, no soy partidario de estar en esa línea, pero como usted dice, el sentido común, las presiones deben haber en contra de la jueza. Es muy probablemente que sí, y vamos a ver qué se resuelve en el curso de la semana próxima venidera sobre la acción de protección. En teoría debiera ser concedida con lugar y restituirle los derechos que se encuentran suspendidos. Pero ya vamos a ver qué más pasa, Lorenita, la semana que viene en este tema. Doctor, ahora sí vamos al caso de Jan Topic, que fue descalificado por el por el Tribunal Contencioso Electoral, cuando el Consejo Nacional Electoral dio luz verde a su candidatura. El día de ayer ya inscribieron un nuevo candidato a la presidencia de la República. Aquí también hay un trasfondo político, si bien es cierto, un candidato que aspira a ser presidente del Ecuador no debe tener contratos con el Estado. Él, de acuerdo a lo que ha informado, demostró que no tenía en su momento cuando fue candidato estos contratos, pero en todo caso la decisión del Tribunal Contencioso Electoral fue descalificarlo. ¿Qué hay detrás también de esta descalificación? Incluso Jan Topic ya ha hecho un pedido a la Corte Constitucional. Vamos a retomar el diálogo con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, mil disculpas. Tuvimos también un corte de energía en la emisora, pero ya está superado el problema. Usted estaba haciendo el uso de la palabra refiriéndose al caso de Jan Topic. Lo escuchamos. Mire, gracias. No, esta contingencia la tuve yo también. Estoy navegando con datos. A ver, en el tema Jan Topic, yo recuerdo que en el caso de don Guillermo Lasso, cuando fue candidato a la presidencia, la última oportunidad, para poder superar esta prohibición que consiste en que quien es candidato no puede tener ningún cargo en una empresa que tenga contratos con el Estado. Bueno, él renunció. Bueno, el tema él ha sido y sigue siendo funcionario en el Banco Guayaquil y además tiene otras empresas, pero en todo caso se desligó de esa relación empresarial, pero hizo algo más. Él cedió las acciones que tenía en esas empresas, porque el punto va en esta línea. Jan Topic, candidato, él al momento de inscribir su candidatura, y hay que situar el precedente anterior, el Jan Topic, el mismo ciudadano, ya inscribió en el último periodo de elecciones o eleccionario su candidatura y fue calificado como idóneo en una situación exactamente igual a la que tiene ahora. Yo le he escuchado decir a Jan Topic, y hoy tiene también él un recurso constitucional que está ejerciendo, pero yo le escuché en su momento decir lo siguiente, que él no tenía impedimento para ser calificado ahora, como no lo tuvo antes, porque la ley lo que exige es que no sea representante legal, pero que la ley no exige que no tenga acciones en las empresas. Lo que ocurre es que con este segundo criterio surge el criterio a veces sesgado de interpretación por razones, y aquí sí política, porque estamos en una etapa de precalentamiento de campaña. Entonces, allí lo que se ha sostenido es que, ahora el razonamiento, porque en una sentencia un tribunal especializado como este electoral está sometido a las reglas de la debida fundamentación.
La propia Constitución dice en el artículo 76, numeral 7, letra L, que toda resolución del poder público tiene que estar debidamente motivada, fundamentada, es decir, y que haya una relación entre los antecedentes de hecho y lo que se resuelve en derecho. Pero en lo que ya se ha hecho público y se conoce, lo que dice el tribunal es que como es accionista de alguna de las empresas, él podría beneficiarse, podría. Entonces, frente a ese riesgo potencial, decidió el Tribunal Electoral, que lo descalifica, ir en la línea de decir que como podía llegar a beneficiarse, en consecuencia lo inhabilita. Pero eso no dice la ley, no hay la prohibición de que pueda ser o no accionista. Entonces, con esa reflexión no queda ninguna duda que sacarlo, banquearlo a Jan Topic tiene una finalidad política, y de cara a la realidad, Jan Topic venía creciendo en la aceptación popular. Ya antes fue un candidato, yo diría, que dio batalla, y en esta ocasión Jan venía subiendo, y probablemente sea el riesgo de que en una contienda reñida sea Jan el que pase a segunda vuelta, y ya no tendría la seguridad si puede ser con la candidata a la Revolución Ciudadana o con el mismo Daniel Noboa. Parece que frente a ese riesgo fue conveniente, entre comillas, ¿no?, sacarlo de la arena política. Él está intentando un tema constitucional, no sé, por el tiempo. La Corte, cuando hay temas prioritarios, puede darle prioridad para resolver casi de inmediato. La Corte, que es una buena Corte, la Constitucional. Yo no sé si en este caso tome como una situación urgente resolver el tema Jan Topic, que por lo demás, en la Corte puede incluso reflexionar diciendo que ya Suma inscribió otro candidato. Y podría ser que con eso ya no le dé chance a la candidatura de Jan Topic. Pero ya veremos qué pasa en la Corte también, pero por el momento él está fuera de la papeleta. Doctor, estos dos casos que hemos analizado con usted, el caso de la vicepresidenta Verónica Abad y el caso de Jan Topic, demuestra que aquí se está priorizando los temas políticos mientras seguimos con una crisis energética en la que, de acuerdo a los entendidos, no lo digo yo, todo lo que se está haciendo son medidas parches, pero que no hay una solución definitiva. La inseguridad cada día se agudiza muchísimo más. Lo que creíamos que no iba a volver a pasar, las masacres carcelarias se volvieron a dar en la penitenciaría del Litoral. El gobierno, a pesar de lo que nos manifiesta de que han reducido los índices de inseguridad, vemos que la realidad no es así. Nosotros todos los días nos desayunamos con asesinatos, con extorsiones, con violaciones, con secuestros. Esa es la realidad del país, pero veo que se priorizan los temas políticos en estos momentos. En el tema de las bases militares que ha planteado el gobierno y que en estos momentos está en manos de la Asamblea, pero de acuerdo a la información, la Comisión no logra aprobar el cronograma y quizás no se logra aprobar porque también hay intereses políticos. ¿Cuál es su análisis, doctor? A ver, primero yo ya he dicho y reitero la calificación de que la pretensión del presidente Daniel Noboa de una reforma constitucional que suprima el artículo 5 de la Constitución que prohíbe bases extranjeras militares en territorio ecuatoriano, tiene sin duda una clara pretensión política, y se trata de lo que yo califico como un acto de populismo político puro. Porque ¿cuál es el argumento que se nos quiere vender? A ver, que si la base militar, le califican así, norteamericana, que estaba en Manta, si hubiera mantenido, no hubiera crecido el nivel de criminalidad. Primero, esa es una reflexión hipotética. En segundo lugar, no era una base militar, era lo que llaman un FOL, que era un mando de inteligencia
que estaba destinado básicamente a la interceptación de envíos de droga en alta mar. Con la tecnología que tiene, entonces lo que se hacía es que se podía interceptar envíos de droga dándole el aviso a seguramente a la Fuerza Naval Ecuatoriana o con la cooperación de la Fuerza Naval Norteamericana. Es posible que eso también haya sido como una cabeza de playa para efectos de poder monitorear con la tecnología moderna un poco qué pasaba con la guerrilla colombiana para los años en que estuvo ese punto de avanzada del FOL en Manta, que estaba en una unidad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Entonces, eso era realmente. Ahora, Colombia tiene 7 bases militares. Y Colombia, bases militares norteamericanas, no de cualquier otro país. Están en Colombia durante mucho tiempo. Y Colombia sigue aumentando la producción cocalera. Sigue siendo el primer productor de cocaína del mundo. El último año aumentó un 25% de la producción cocalera, en tanto que Perú aumentó el 100% de la producción cocalera. Sigue siendo un gran negocio, el negocio prohibido. O sea, esto de que vaya a servir eventualmente la presencia de fuerzas militares extranjeras. Primero que yo no sé qué país querrá venir a poner bases militares a Ecuador. Yo pienso que Estados Unidos no tiene ningún interés en hacerlo. Y bueno, en la línea y el triunfo, sin duda, del presidente Donald Trump, él no está muy interesado en gastar recursos en ayudar a nadie que no sea su propio país, lo cual pues, que es lo correcto, porque incluso él dice no vamos a dar un centavo a Ucrania, porque tengo entendido se dieron alrededor de 20.000 millones de dólares y la administración Biden ya pretendía sumar 70.000 millones de dólares más y Donald Trump ha dicho ni un centavo para fomentar la guerra. Entonces, yo no sé hasta dónde Estados Unidos vaya a mantener una ayuda que está comprometida. Y a ver, son necesarias, si es necesaria la reforma a la Constitución para la presencia, ya no digo de bases extranjeras, de la ayuda militar extranjera. No es necesario, porque en esto hay que recordar que hay 3 acuerdos de cooperación, de ayuda con el gobierno de Estados Unidos que fueron suscritos durante la administración del presidente Guillermo Lasso. Y esos permiten la interceptación marítima y la interceptación aérea. Mire, en Ecuador no es ninguna novedad, hay 2 aviones Orión de Estados Unidos con inteligencia artificial y la dotación de un instrumental de alta tecnología, que es la que permite con acierto detectar estos grandes hallazgos de cocaína en alta mar. Son gracias al servicio de inteligencia que hace los buques Orión, perdón, los aviones Orión de Estados Unidos, que no tienen que volar, porque en tierra están allí posicionados con sus computadoras de alta tecnología y mediante radar, y se utiliza hoy modernamente el sistema de los drones. Entonces, ese es un recurso simplemente político, de populismo puro, que además, ¿cuándo se aprobaría? Primero hay que ver la calificación o no de la base constitucional, de la Corte Constitucional, dando acceso a la posibilidad que haya presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional. Y podría ir en la línea que acabo de comentar, decir, oiga, pero si hay acuerdos de cooperación que están vigentes, que se están aplicando y que están dando resultados. Por eso, doctor, es populismo político puro, no hay otra vuelta que dar en ese tema. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, muchísimas gracias por habernos atendido de esta hora y haber analizado estos temas que están en el comentario, en el debate nacional en estos momentos, como es el caso de la vicepresidenta, el caso de Jan Topic y el tema de las bases, de retomar nuevamente las bases militares en el país, que hoy está en la Asamblea en debate. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. A usted, como siempre, doña Lorena. Tengan buenos días.